Hola a todos, hoy vamos a bajar un poco el ritmo, vamos a tomárnoslo con calma porque nos vamos a dar un buen paseo por una de las joyas más absolutas de la historia del rock. En este análisis visual viajamos directos a 1969, un año, bueno, ya sabéis, bastante turbulento y mágico a la vez. Vamos a desgranar la intrahistoria del cuarto disco de Creedence Clearwater Revival, el mítico Willie and the Poor Boys. Así que poneos cómodos porque vamos a descubrir algunas curiosidades que no se suelen contar, la historia real de su famosísima portada y, cómo no, a repasar un poco su impacto musical y lírico. Pero oye, antes de meternos en faena hay que dar al César lo que es del César. Toda esta maravilla de investigación, los datos y la inspiración para este recorrido vienen de un sitio genial. Tenemos que darle unas gracias enormes al blog La Playlist del Yeyo. Ellos son los autores de esta historia y los que difunden toda esta pasión por la música. Sin su trabajo, este análisis de hoy no existiría. Si os gusta la música de verdad, es una lectura 100% obligatoria. Bueno, venga, vamos al lío. A ver, la gran pregunta. ¿Quiénes eran exactamente Willie and the Poor Boys? Resulta que el jefe de la discográfica, Soul Science, quería ir a lo seguro y llamar al disco Down on the Corner, aprovechando el tirón que estaba teniendo el single. Pero John Fogerty, que de tonto no tenía un pelo, dijo que ni hablar. Él quería crear todo un alter ego, una identidad nueva. Así que se inventó a esta banda callejera ficticia, una especie de hack band de esas que tocan por 4 monedas en cualquier esquina. Y la verdad es que era una metáfora brutal, porque representaba exactamente cómo se veía a sí misma la Creedence, unos currantes de clase obrera sin ninguna pretensión que se habían ganado cada aplauso a base de sudar la gota gorda. Y ojo que de dónde sale el nombrecito tiene tela. Cualquiera pensaría que Willie and the Poor Boys viene de alguna vieja y misteriosa leyenda del blues del Delta, ¿no? Pues para nada. Resulta que la inspiración vino literalmente de un anuncio del periódico sobre un libro de Disney de Winnie the Pooh. La mente de Fogerty hizo una especie de cortocircuito creativo en ese momento y pensó Winnie the Pooh and the Poor Boys. Y de ahí, casi por arte de magia y de forma incontrolable, la cosa derivó en el ya legendario Willie and the Poor Boys. Es increíble cómo una tontería tan inocente acaba dándole nombre a uno de los discos más grandes de la historia, ¿verdad? Y hablando de cosas legendarias, vamos con la historia que hay detrás de una sola foto. La foto de la portada, claro. Para darle vida a la idea de Fogerty, la banda se plantó frente al Duck King Market, un mercadito en Oakland que estaba a 2 pasos de la discográfica. Y allí se pusieron a tocar, como si fueran músicos callejeros de verdad. Los niños del barrio empezaron a acercarse a curiosear y justo en ese momento, al fotógrafo, Basul Parik, se le acaba el carrete de fotos. Se tiene que ir a comprar más. ¿Y qué hacen los miembros de la banda? Pues en lugar de irse a descansar en plan divos, se quedan allí sentados en la acera tocando para los chavales durante más de media hora, de forma totalmente genuina. Esas sonrisas que veis en los niños de la portada no son un posado, que va. Estaban alucinando viendo historia pura del rock en directo. Claro, para que el papelón de banda callejera fuera creíble en las fotos y luego en la televisión, cada uno adoptó un personaje y pilló un instrumento de andar por casa. Doug Clifford era Rooster, dándole a una tabla de lavar tal cual. Tom Fogerty era Poor Boy, rascando una guitarra Kala Sumalu bastante humilde, y John era Willie, haciendo coros y tocando el kazoo. Pero atención a la anécdota, que la palma se la lleva el bajista, Stu Cook, que fue rebautizado como Blinky. A él le tocó el Gaz Bass, un bajo de tripa hecho con un barreño y una sola cuerda. Pues cuenta Fogerty que durante los ensayos a Stu se le atragantó el aparatito y no había manera de pillar el ritmo. Se tiraron 6 semanas ensayando y al llegar al estudio casi se masca la tragedia porque al pobre le seguía costando la vida. Los duros gajes del oficio de ser un músico callejero improvisado. Bueno, y si con los instrumentos había lío, con las letras no os quiero ni contar. Hay una curiosidad muy graciosa. En la canción Down on the Corner hay un momento en el que la letra dice que Willie doubles on kazoo, o sea, que dobla tocando el kazoo. Pues bien, un periodista de la época llamado Phil Elwood tenía el oído un poco despistado, digamos, y escribió en su crítica que la letra decía Devils on the loose, que el diablo anda suelto. Cuando John Fogerty leyó eso, le hizo tanta gracia que se lo guardó. Y tiempo después, a modo de guiño genial hacia ese periodista, metió esa frase exacta, Devils on the loose, en la letra del gran éxito Run Through the Journal. Pasemos ahora a hacer una pequeña crítica musical del contexto sonoro, que esto es clave para entender la obra. Fijaos, estamos en 1969. Todo el mundo de la música estaba obsesionado con la sofisticación, la psicodelia, los efectos de estudio por un tubo, el famosísimo muro de sonido de Phil Spector. ¿Y qué hizo la Creedence? Pues remar exactamente en la dirección contraria. Su sonido en este álbum es totalmente crudo, desnudo, sin un solo artificio. Es rock and roll,
Blues y bluegrass directo a la vena, de ese que te hace sentir el polvo, el calor y la madera de las guitarras. Precisamente esa honestidad fue lo que los hizo únicos y los coronó como la banda más popular de Estados Unidos justo antes de saltar a los años 70. Eso sí, no nos dejemos engañar por el buen rollo de una guitarra acústica o un ritmo facilón. Debajo de toda esa fachada alegre latía un corazón profundamente crítico. 1969 no era precisamente una fiesta continua, era el punto álgido de la guerra de Vietnam, una época llenísima de protestas masivas, de un descontento social enorme y muchísima división. Con este disco la banda demostró una madurez brutal, porque lograron tejer bajo melodías súper pegadizas y que invitaban a bailar un retrato durísimo y súper realista de la sociedad americana de aquel momento. Y claro, esto nos lleva directos a la joya de la corona de la crítica social, Fortunate Son. Este tema no es solo un trayazo de rock, es una radiografía milimétrica del clasismo de la época. A Fogerty lo llegaron a reclutar y aunque al final no pisó Vietnam, vio clarísimo cómo funcionaba el sistema por dentro. La canción denuncia de forma totalmente directa cómo las élites políticas y económicas apoyaban la guerra a muerte mientras movían sus hilos e influencias para que sus propios hijos se quedaran tranquilamente en casa. Y mientras tanto, la clase trabajadora, los que no tenían enchufes en Washington, eran los que acababan pagando el pato en el barro del sudeste asiático. Ese verso mítico, el "no soy yo el hijo de un senador", resumió al instante el alma y la frustración de toda una generación. Y el acierto absoluto de esta letra es que no se mete en charcos partidistas, no toma bandos entre izquierda o derecha, simplemente pone el foco en una injusticia social súper básica y humana. Es la voz del ciudadano de a pie, del trabajador que siente que las reglas del juego cambian dependiendo de lo llena que esté la cuenta del banco. Precisamente por eso, Fortunate Son rompió todas las barreras de su época y a día de hoy sigue siendo uno de los himnos protesta más universales de la historia de la música. Así que en el fondo, la verdadera brillantez de Willie and the Poor Boys es ese equilibrio tan alucinante que tiene, esa naturaleza dual. Es como tener dos discos en uno. Por una cara te invita al buen rollo, a dar palmas con temazos relajados como Down on the Corner o esa pasada de versión de Cotton Fields. Pero luego cambias de pista y ¡pam!, te topas de frente con un muro de cruda realidad, con declaraciones sociopolíticas súper furiosas como Fortunate Son o la oscurísima Effigy, que cierra el álbum dejando una imagen muy sombría de una sociedad perdiendo la paciencia. Esa manera de jugar con los contrastes es la prueba definitiva de lo muchísimo que había madurado la banda. Y bueno, para ir cerrando nuestro recorrido de hoy, creo que vale la pena detenernos y hacernos una pregunta. 50 años después, vemos que muchísimas producciones psicodélicas súper complejas de los 60 se han quedado un poco viejas, están muy ancladas a su época. Sin embargo, este disco de Creedence Clearwater Revival, con ese sonido polvoriento de raíces sin artificios y yendo directo a la yugular con sus letras, suena tan fresco como el primer día. ¿Podría ser que esta mezcla tan perfecta de autenticidad callejera y protesta sin filtros lo convierta en el reflejo verdaderamente más honesto de los Estados Unidos del 69? Ahí dejo la reflexión para la próxima vez que le dis al play a este discazo. Y con este interrogante en el aire, nos despedimos. Ha sido un auténtico placer guiar esta inmersión por las entrañas de una obra tan monumental, tomándonos el tiempo y la calma que se merece. Y antes de irnos, por supuesto, un recordatorio final para que visitéis el blog La Playlist del Yello. Y de allí para descubrir muchísima más historia de la música, reseñas y secretos ocultos, porque de verdad son ellos los verdaderos artífices detrás de todo este conocimiento que hoy hemos compartido. Muchísimas gracias por acompañarnos, que viva la pasión por la buena música y nos vemos en el próximo análisis.